Hola, mucho gusto, me presento, me llamo María de Guadalupe Ochoa Torres y en este video les voy a explicar y dar ejemplos sobre 3 temas de geometría analítica. Los temas son conceptos generales en el espacio bidimensional y tridimensional. En este caso, en el espacio bidimensional hablaremos sobre las cónicas y tridimensional hablaremos de recta y plano, ecuaciones paramétricas y polares y diferentes tipos de ecuaciones de la recta. Ahorita pasaremos al documento para mostrarles mejor. El primer tema que hablaremos es sobre conceptos generales del espacio bidimensional y tridimensional. Las cónicas en el espacio bidimensional son curvas planas resultantes de la intersección entre un cono doble y uno plano. Estas figuras estudiadas desde la antigüedad incluyen 4 tipos principales: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, cada una con propiedades geométricas y algebraicas distintivas. Ahorita que ya sabemos su significado de cada una, hablaremos de cónicas en el espacio bidimensional. Resultan de interceptar un cono doble con un plano. Su clasificación depende del ángulo de corte y los coeficientes de su ecuación general. Ahorita vamos a dar su significado de cada una de estas. En la circunferencia se forma cuando el plano de corte es paralelo a la base del cono. El elipse resulta de un plano oblicuo que corta el cono sin intersectar la base. Parábola es cuando ocurre cuando el plano es paralelo a una generatriz del cono. E hipérbola pues se genera al cortar ambas mitades del cono de un plano. Las cónicas son fundamentales en geometría analítica por su representación mediante ecuaciones cuadráticas y sus aplicaciones en física, ingeniería y astronomía. Su clasificación depende tanto de la orientación del plano de corte como sus parámetros algebraicos, como la excentricidad y la discriminante. Desde órbitas planetarias, que son elipses, y hasta trayectorias balísticas, que son las parábolas. Estas curvas modelan fenómenos naturales y técnicos con precisión matemática. Ahorita estaremos hablando sobre rectas y planos en el espacio tridimensional. Voy a poner tantitos abajo. Ahí está. Las rectas y planos en el espacio tridimensional son elementos fundamentales de la geometría analítica con aplicaciones en física, ingeniería y diseño 3D. Su estudio combina representaciones vectoriales y paramétricas y cartesianas. Y en los planos en el espacio, un plano determinado por 3 puntos no colineales, 2 rectas secantes o un punto o 2 vectores no paralelos. En sí, ahí está. En conclusión, pues son herramientas esenciales para modelar objetos tridimensionales. Por ejemplo, en estas imágenes se ven mayormente cómo se va formando o modelando pues esta figura de un cono. Mientras las rectas requieren un vector, director, los planos dependen de vectores, directores o normales. Sus ecuaciones, en este caso vectoriales paramétricas y cartesianas, permiten resolver problemas de intersección y paralelismo y distancia. Como siguiente tema es ecuaciones paramétricas y polares. En este caso, las ecuaciones paramétricas y polares son herramientas matemáticas para describir curvas y figuras geométricas, cada una con el enfoque distinto pero complementarios. Aquí su explicación y conclusiones. Las ecuaciones paramétricas definen curvas mediante un parámetro independiente relacionado con coordenadas, en este caso xx, y y zz, como funciones de este. Son útiles para representar trayectorias y formas complejas. Las paramétricas describen coordenadas en función de un parámetro. Por ejemplo, digamos que la parábola sería x igual a tx igual a t. O como otro ejemplo sería y más t2, y más
sería igual a T24 en sí. Porque pues, ajá. Las ecuaciones, eso es lo que estaba diciendo, que es X igual a T, en este caso son para parábolas, X igual a T, Y igual a T2. En este caso pasaría como Y igual a X2X, es lo mismo que T, y en este caso Y igual a T2 pasaría como X, Y, 2X. Así como ejemplo tenemos el cicloide y proyectil, que aquí lo puedo estar mostrando cada una cómo sería. En este caso voy a acercar tantito este. En este caso no se ve tanto, pero es constante de X. Ahí se ve mejor. En todo caso esto quedará como evidencia para, para el documento. En este caso así se verían las gráficas, se verían cada una de estas. Pasando ahorita con el siguiente tema del mismo, que son ecuaciones polares. Estas expresan curvas en coordenadas polares, donde RR es la distancia al origen y 0, 0 el ángulo respecto al eje polar, ideales para simetrías circulares o radiales. Las características claves en las cónicas en polares sería que la ecuación general para cónicas en un foco en el polo es usar radio RR y ángulo 0, 0. En este caso, por ejemplo, eh, cardioide sería R igual a 1 más constante de 0, sería R igual a 1, la constante del ángulo respecto al eje polar. Aquí está también igual, rosa de 3 pétalos, cónicas, en eclipse, y en este caso parábolas. Aquí tenemos la conversión entre sistemas, que sería para paramétricas a cartesianas. Para eliminar el parámetro de dt, en este caso sería este ejemplo. Aquí tenemos, pues digamos así, la ecuación. En sí, pues la conclusión de este tema sería que las ecuaciones paramétricas brindan flexibilidad para modelar trayectorias y curvas multidimensionales esenciales mediante la excentridad. Ambas representaciones enriquecen el análisis matemático, permitiendo elegir el sistema más eficiente según el problema paramétrico para el movimiento y complejidad espacial o polar para los fenómenos naturales y estructuras simétricas. Ahorita seguiremos con el tercer y último tema, que son los diferentes tipos de ecuaciones de la recta. En este caso, son diferentes formas algebraicas que expresan la relación entre las coordenadas de los puntos que pertenecen a una recta en el plano o en el espacio. Cada forma tiene características particulares que facilitan su uso según el problema o la información disponible. En este caso tenemos los tipos principales de ecuaciones de la recta, que sería ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas, ecuación continua o simétrica, ecuación explícita, em, ecuación punto pendiente, ecuación general, ecuación punto a punto, y aquí tenemos otros ejemplitos que vienen más adelantito. Aquí está. Para empezar, empezaríamos con las ecuaciones vectorial. En este caso, expresa la recta a partir de un punto conocido y un vector director, donde R0 pasaría a un punto de la recta Y, que es UU,
en su vector director. En este caso, las características que tiene sería describe la recta a partir de un punto y dirección y el parámetro recorre todos los puntos de la recta. En este caso, recta que pasa por 2,2 a 2,3 con el vector director 1, menos 2 a 1, menos 2. En este caso, quedaría de esta manera. Las ecuaciones paramétricas describen cada coordenada como función de un parámetro. En sí facilitan el análisis de movimiento y trayectorias. En este caso, las características sería que es muy útil para describir el movimiento, así como mencionamos, y también permite representar rectas en cualquier dirección. En este caso, digamos que sería todo esto, y esta sería la ecuación. Pasando a ecuación continua o forma simétrica, estamos hablando que cuando los componentes del vector director son distintos de 0, se expresa que es útil para encontrar puntos específicos sobre la recta. En este caso sería este tipo de ecuación que estaríamos utilizando para ecuación continua o forma simétrica. Asimismo, aquí como podemos ver en las características, expresa la igualdad de razones útil para encontrar puntos de la recta, pero no valida si alguno de los componentes del vector director es 0. En este caso se descompone en ecuaciones verticales u horizontales. Así como en el ejemplo que pusimos, es que para la recta con el punto 2,2, 2,3 y el vector director 4, menos 1, 4, menos 1, pasaría a esta ecuación. La ecuación explícita o pendiente ordenada al origen sería que utiliza un punto, en este caso x1, y1, igualmente x1, y1 a la pendiente mm. Así, en este caso, las características sería de que es muy usada para graficar y entender la inclinación de la recta, pero no puede representar rectas verticales. En este caso, y es igual a 2x más 1 igual y 2x más 1. En este caso, esa sería la ecuación que estaría usando. En la ecuación punto a punto, se usa cuando se conoce dos puntos. En este caso, lo mismo que anteriores, así dando el ejemplo. Calcula la pendiente y aplicando la forma de punto pendiente. En este caso, aquí como vemos, es muy fácil de usar cuando se conoce un punto y la pendiente, y es base de derivar otras formas. En este ejemplo, recta con pendiente 33 que pasa por 1,2 quedaría con este tipo de ecuación. La ecuación general o forma estándar. En este caso sería esta ecuación y las características que tendría pues sería representar cualquier recta, incluyendo verticales o horizontales. Y es muy útil para cálculos algebraicos y análisis geométricos, que es lo que diría yo que es lo que se está usando más ahorita. Y aquí tendremos un ejemplo. Así como último, estaremos hablando también de pendientes indefinidas, división por 0, parámetro no definido. En este caso, por el hecho de que se puede extender más el video, les voy a dejar hasta ahí. Pero en este caso, pues ya como hacemos todos, sería este tipo de gráfica y se vería de esta forma. Pero en sí, la conclusión quedaría que las diferentes formas de ecuación de la recta permiten adaptarse a la información disponible y al tipo de problema a resolver. En este caso, la ecuación vectorial y las paramétricas son ideales para representar rectas en espacios multidimensionales para describir movimientos. La forma de punto pendiente y pendiente ordenada al origen son prácticas para problemas en el plano con pendiente conocida. La forma general es preferida para el análisis algebraico y comprobaciones,
Conocer y manejar estas distintas representaciones facilita el estudio y la aplicación de la geometría analítica en matemáticas. Bueno, eso sería todo. Así que muchas gracias.